Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy voy a explicar un poco cómo funciona el NIL, el dinero que cobran los jugadores que están ahora mismo en primera división universitaria y cómo esto se compara con la NBA, porque el discurso en torno a Cooper Flagg posiblemente quedándose en Duke en vez de irse a los Hornets, Wizards o cualquiera de los equipos que acaben con el pick 1 del draft está ganando cada vez más fuerza y quiero explicar un poco las circunstancias, quiero explicar por qué para mí es muy poco probable que Cooper Flagg se vaya a pasar un año más en la universidad. Creo que es muy difícil. Y también quiero explicar por qué, pese a esto, sí que hay jugadores que van a volver a la universidad el año que viene, sobre todo de ese rango de final de primera ronda y de segunda ronda, y por qué cada año probablemente veamos a más jugadores volviendo a la liga universitaria, pero no jugadores del calibre de Cooper Flagg, no en absoluto. Y nada, dicho esto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA y bueno, tal vez lo que conlleva a veces el draft y en este caso pues un poco las posibilidades de que un jugador pueda llegar del draft a la NBA. Dadle a like al vídeo también, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opináis, hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo a una pregunta de un vídeo anterior. Y nada, dicho esto, vamos a empezar a explicar un poco todo esto del NIL, que no es nuevo, empezó en 2021, creo, pero básicamente es la trampa que han creado en la universidad para hacerle la competencia, que de hecho ya ganaron a cosas como la G-League Ignite, ¿no? En la liga universitaria, creo que dije NBA, en la NCAA, en la liga universitaria, no solo en baloncesto, creo que en prácticamente todos los deportes que tienen, o en gran parte de los deportes, al menos los potentes, establecieron esto que es el NIL, que es Name and Image Likeness o algo así. Básicamente es la capacidad de un jugador, o bueno, deportista amateur, supuestamente, de cobrar un dinero en base a su imagen y a su percepción, no a su rendimiento deportivo. Eso es un poco la trampa, ¿no? Técnicamente, el dinero que cobra un jugador en NIL no está vinculado a si juega mejor, peor o si juega o no en su equipo. Y es cierto que hay casos donde tal vez sea un poco más así, ¿no? Pero básicamente la trampa que han creado aquí es que los jugadores pueden cobrar por hacer campañas publicitarias o colaborar con marcas. Y esto es una manera en la que las universidades americanas, que como todos sabemos están lo hemos visto incluso en series de televisión, no es muy habitual, las universidades estadounidenses están muy subvencionadas por dinero privado, empresas o grandes mecenas, digamos, con gente con una gran fortuna que, bueno, dona una parte de su dinero a probablemente la universidad en la que estudió o la universidad de la ciudad en la que está establecida la empresa en ocasiones. Estas empresas mueven mucho dinero y hay veces que hay interés pues, de fans o de gente bueno, que mueve mucho dinero en que el equipo de esa universidad sea más o menos potente. Y de esta forma, básicamente, si, por ejemplo, un jugador está va a jugar a la Universidad de Memphis, ahí es donde está FedEx, que es la gran compañía de transportes, ¿no? Está UPS, está FedEx, Segur es española, me parece, pero bueno, las dos grandes americanas son FedEx y UPS. FedEx está en Memphis. En Memphis, en la universidad, tendrán dinero de patrocinios de FedEx. Y a lo mejor FedEx le paga 1 millón o le reparte 3 millones de dólares a la universidad para pagarle a los jugadores. Y sí, harán alguna campaña de FedEx o saldrán en algún cartel. En el fondo es una tontería. Luego también alguien como Cooper Flagg, por ejemplo, puede firmar ahora un contrato con New Balance. Antes no podían. Este tipo de cosas al final lo que permite es que los jugadores se lucren por jugar en una determinada universidad, ¿no? El caso más potente del que se habla es el de AJ Divanza el año que viene en BYU. Porque nada, esto es oficial, obviamente. Se sabe que los jugadores firman contratos, no se sabe cuánto se les paga. Seguramente se les pague más de lo que se reporta o más de lo que se cree. Pero se sospecha que el año que viene AJ Divanza cobrará entre 6 y 7 millones de dólares en la Universidad de BYU. Y es el contrato más lucrativo a nivel de baloncesto como mínimo que hay hasta ahora. Pero es que llevamos pocos años y esto está ganando fuerza, ¿no? Y dicho esto, vamos a hablar de este año en particular y vamos a hablar del caso de Cooper Flagg. No se sabe lo que gana Cooper Flagg, lo que decía antes, no se sabe lo que gana nadie. Se estima, he leído por algún lado que se cree que ha ganado o cobrado este año unos 3 millones y algo. Hay una página que os voy a enseñar ahora en la que se habla del valor de un jugador a nivel de NIL. Esto es un poco como el valor de los equipos de la NBA. No es real, es una cifra aproximada, pero me parece bastante acertado en base a lo que he buscado por internet. Así que os la voy a poner
Aquí solo hay cifras para 7 jugadores. Tras eso, ya veis que es todo una incógnita, porque esa es la realidad de la liga universitaria. Estos jugadores, al menos los potentes, están cobrando algo. Ni siquiera se sabe cuánto, pero probablemente sea una cifra en torno al $1.000.000 o un poco por debajo del $1.000.000, cambiará un poco en cada caso. Pero los jugadores más potentes a nivel de valor en la universidad en este momento, tenemos clarísimamente a Cooper Flag de primero, Universidad de Duke, prospecto más potente o proyecto más potente de esta generación. Aún por encima resulta que va a ser el pick 1 del draft, casi seguro. Pero bueno, es cierto que estos contratos se firman antes de que el jugador llegue a la universidad. Incluso se estima que tiene una evaluación, sale aquí, de $4,8 millones. Tras eso ya bajamos de $2 millones, con Braden Smith 1,9 millones, Maxim Reinhardt 1,8 millones, P. Haggerty 1,7 millones, Dylan Harper y Ace Bailey de Rutgers 1,6 millones cada uno, y Cam Jones de la Universidad de Marquette 1,6 millones. Y eso, alguno de estos jugadores cobrará un poco más de esto, otro estará por debajo de esto, pero este es un poco el rango, ¿no? El techo. Y aunque suba un poco año tras año, los jugadores mejor pagados el año que viene, con excepción de las grandísimas estrellas, cobrarán entre $1 millón, $1,5 millones, tal vez $2 millones, los casos más bestias o un poco más. Y luego habrá casos de muchos jugadores cobrando $500,000, $300,000, $600,000, $800,000, que es una cifra muy potente para una persona que está en su primer año en la universidad, o casos como P.A. Haggerty, por ejemplo, de la Universidad de Memphis, que justo el ejemplo que ponía. P.A. Haggerty es un tío que es un anotador universitario que ni siquiera, al menos para mí, no está en el radar de la NBA en absoluto, pero funciona en la liga universitaria y como transfer se ha movido a Memphis, donde más le pagaban, ¿no? Y eso, es un tío que está cobrando un dinero que no cobrará si acaba jugando en Europa, al menos en sus primeros años de carrera, por jugar en la universidad. Es una fortuna, es verdad, pero las cifras NBA son completamente diferentes y eso es un poco de lo que quería hablar. Cooper Flag está por encima de todo. Si se habla de eso, del tema de Cooper Flag podría volver un año más a Duke porque podría cobrar tanto en NIL como en la NBA, eso es difícil, pero no imposible. Pero es que vamos a hablar un poco del posible salario de Cooper Flag en la NBA. Un segundo, que como tengo muchas pestañas abiertas, creo que va a ser más fácil hacer esto, y ahora lo ponemos. Esta vez, como veis, no preparé stats porque me parecía una tontería, porque aquí hay bastante información ya. Esto que veis aquí ahora mismo es el salario de los jugadores de este año, del draft de 2024. O sea, el salario de Zachary Richasser, Alex Sarr, Rich Shepard, Stephon Castle y compañía. Y aquí lo tenéis desglosado, lo tapo un poco mi cabeza, de hecho me voy a poner aquí abajo. Aquí lo tenéis desglosado por años. En el año 1, esta temporada Richasser cobra $12,5 millones. Su segunda temporada sube muy poco el salario, esto siempre es así. Cobrará $13,2 millones. La tercera temporada podría cobrar $13,8 millones y su última temporada, el cuarto año de los picks de primera ronda, siempre pega un salto considerable y subirá su salario hasta los $17,4 millones. En total, el salario de Zachary Richasser esta temporada es en su primer contrato será de 4 años, $57 millones. Cooper Flag, esta temporada, cuando sea seleccionado con el pick 1 del draft, cobrará más, porque al final, igual que sube el límite salarial, sube el salario de los novatos. He estado echando cálculos y su salario inicial debería ser de unos $13,8 millones. Y tras eso, pues 14,5, 15,2 y acabará por encima de los $19 millones en su cuarto año. Básicamente, para que Cooper Flag gane más en la universidad de lo que ganará en la NBA en su primer año, tiene que ganar $14 millones o más. Creo que eso es muy difícil. Tal vez no sea imposible. Si Cooper Flag es va a ser el mejor novato de la temporada universitaria y acaba ganando el premio a jugador del año y a Duke le va bien, tal vez Duke consiga suficiente fortuna privada, que es como funciona esto, suficiente dinero como para pagarle haciendo que Cooper Flag haga campañas publicitarias o lo que sea, pero en el fondo pagarle por jugar, para superar esos $14 millones de salario. Pero el cobrar un poco más, o incluso 16 millones este año, o lo que sea, que me parece descabelladísimo, es muchísimo más de lo que hemos visto hasta ahora. El cobrar eso un año no le beneficia en absoluto. Sí, ganaría un poco más durante un año, pero es que Cooper Flag, si rinde como creemos que va a rendir, va a estar infrapagado, va a cobrar de menos durante su primer año, su segundo año, su tercer año y su cuarto año. Y en su cuarto año, cuando probablemente sea un jugador de calibre del NBA y pueda firmar un máximo del 30% del límite salarial, pasará a cobrar en ese año, es que tendría que echar cálculos, pero con las subidas del margen salarial estaríamos hablando de la temporada 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29. En la temporada 28, 29, Cooper Flag con un máximo del 30% tal vez esté cobrando $60 millones. Y ahí es cuando empieza el dinero real. Bueno, ya me gustaría cobrar 14 millones, ¿no? Pero ahí es cuando empieza el dinero real.
Entrar un año más tarde en la NBA implica empezar un año más tarde a cobrar 60 millones de dólares, 70 millones, 80 millones. Y al final eso implica que Cooper Flag va a tener una carrera en NBA un año más corta. Por lo que, superados sus primeros 4 años que ya están establecidos y que no van a cambiar, porque, bueno, subirá un año más la temporada siguiente, pero no van a cambiar de manera significativa, Cooper Flag estará básicamente perdiendo un año de cobrar muchísimo dinero. Y siempre puede haber el típico declive de jugadores como, yo que sé, Westbrook, un MVP, un jugadorazo que lleva años cobrando en torno a un mínimo. Pero hay jugadores que se retiran cobrando el máximo o algo cercano al máximo. LeBron James se retirará habiendo cobrado un máximo todos sus años, a menos que decida hacer lo contrario por ayudar a los Lakers en sus últimos años. Curry se retirará habiendo cobrado un máximo. Si Cooper Flag tiene una carrera en ese estilo, estará perdiendo al final un año de contrato de 60, 70, 80 millones de dólares, quién sabe cuánto en el final de su carrera, por quedarse un año más en Duke. Y todo eso bueno, tal vez porque está muy cómodo en Duke y no me parece el fin del mundo si es lo que él valora, pero fundamentalmente es un argumento de cara a Cooper Flag no querría ir a el destino X. Y ese destino X puede ser Washington, puede ser Charlotte, puede ser Utah, puede ser lo que sea. Pero ese destino X, que va a ser el equipo con el pick 1 del draft y que bajo ningún concepto va a no draftear a Cooper Flag si tiene el pick 1 del draft y si se presenta, podría ser el equipo con el pick 1 del draft el año siguiente también. Porque al final, ese equipo probablemente, si ha tenido una posibilidad de conseguir a Cooper Flag y no lo ha conseguido, el año que viene vaya a ser uno de los peores equipos de la NBA una vez más. Por lo que ni siquiera es que esquivar a un equipo sirva de nada. Y nadie va a dejar pasar a este jugador en el pick 1 del draft, diga lo que diga. Por lo que a mí personalmente me parece una tontería. Dicho esto, el dinero universitario sí que va a afectar al draft y va a perjudicar al draft. Uno de los jugadores de los que hablé... espera, os lo enseño un segundo. Aquí, Cam Jones, que está de séptimo, que aquí se dice que cobra 1,6 millones de dólares. Cam Jones es un jugador que a mí personalmente me gusta, un jugador que está en su tercer o cuarto año en la universidad, que creo que puede ser un pick del 20 al 30, posiblemente. Pero si bajamos en esta lista de salarios, el pick 20 del draft de este año, que bueno, ganará un poco más la temporada que viene, cobra 3,3 millones de dólares. Es el doble de lo que supuestamente está cobrando ahora mismo en la universidad Cam Jones. Pero si a Cam Jones no le va muy bien en el proceso del pre-draft, en el draft combine, y el feedback que recibe de los equipos es que más bien les gustaría seleccionarlo entre el pick 25 y el 35, y nadie le asegura que va a ser un pick de primera ronda, y ve que tiene una posibilidad de acabar siendo el pick 33 o 34, a lo mejor se mueve ya en un rango donde su salario puede ser un poco superior solo, pero tal vez sus oportunidades de jugar siendo un pick tardío no sean tan altas, puede que sea uno de esos jugadores que se acabe perdiendo en el limbo, y en ese caso volver a la universidad a dominar, a posiblemente poner mejores números y cobrar cerca de 2 millones de dólares tiene sentido. Pero estamos hablando de ligas completamente diferentes, y el caso donde la NBA se ve más perjudicada por este tema no es ni siquiera la primera ronda, donde al final estos jugadores, el jugador que este año fue seleccionado con el pick 30 del draft, cobra 2,5 millones de dólares esta temporada y 2,6 millones de dólares la siguiente garantizados. Ya ha ganado 5 millones de dólares. Y sí, tras eso estos contratos no están garantizados de 2,7 y de casi 5 millones, pero estamos hablando de unas cifras de 12,8 millones de dólares en 4 años que no maneja la liga universitaria en un nombre así, a menos que sea un caso de Luka Garza, por ejemplo, este tipo de jugador que es una bestia universitaria pero que no va a ser un buen jugador en NBA. Estos casos tal vez tenga sentido quedarse en la universidad, pero si el jugador proyecta a ser bueno en la NBA y tiene más o menos garantías de ser un pick de primera ronda, no tiene ningún sentido que esto ocurra. Y sí que hay casos de jugadores que han salido muy bien parados incluso en la segunda ronda. Esto que estáis viendo aquí ahora mismo es ese área de Kai Filipowski. Kai Filipowski fue el pick 32 del draft esta temporada, un pick de segunda ronda, y de hecho gana más que los picks de finales de primera ronda, al menos en los primeros años, porque Filipowski va a cobrar 3 millones de dólares planos durante los primeros 4 años de su carrera. Y sí que es cierto que como pick de segunda ronda solo es agente libre restringido después de su tercer año, no el cuarto, por lo que es posible que en vez de durante 4 años cobrar 3 millones, después del tercer año ya pase a firmar un nuevo contrato y eleve su salario. Y es eso, Filipowski probablemente vaya a ganar más que un jugador seleccionado al final de la primera ronda del draft. Pero también hay casos muy diferentes. Uno de los favoritos para el premio novato del año ahora mismo, Jalen Wells. Jalen Wells fue un pick del 39 del draft, estaba dudando si 38 o 39. Jalen Wells fue el pick 39 del draft esta temporada y firmó por lo mínimo que puede firmar un jugador que no acabe acordando un contrato dual. Y eso implica que este año cobra 1,1 millones de dólares, que es el salario mínimo de la NBA para jugadores sin experiencia, luego cobrará 1,9, luego 2,3 millones y luego hay una opción del equipo de 2,5 millones de dólares. Si Jalen Wells
que no era un jugador tan reconocido, pero imaginaos que Jalen Wells fuera una bestia universitaria, un jugador muy potente en el que estarían interesados universidades con mucho dinero el verano pasado. Jalen Wells podría, si realmente supiera que iba a acabar en esta línea y no confiara en sus posibilidades, ahora mismo está claro que es un buen jugador en NBA y va a ganar muchísimo más dinero, Wells podría no haberse arriesgado y haber esperado un año más y haberse ido a Kansas, Duke o donde sea y cobrar más que 1,1 millones de dólares en su primer año y asegurarse probablemente una base salarial antes de dar el salto a la NBA. En estas circunstancias puede tener sentido. Wells es un caso que ha salido bien, pero habrá jugadores con un salario así que en su segundo año sean cortados y que nunca más vuelvan a tener un contrato en NBA. Y ahí es donde tiene sentido. Y cuando llegamos a los jugadores en contrato dual, todavía más. Hay jugadores que son seleccionados en la primera ronda, como AJ Mitchell, por ejemplo, que fue el pick 36, que firmó un contrato dual. Y AJ Mitchell jugó tan bien que superó ese contrato dual y ya tiene un contrato NBA legítimo con los Thunder porque es un muy buen jugador. Pero si no le hubiera ido bien, y como pick de segunda ronda que firma un contrato dual acaba desapareciendo, el contrato dual es literalmente la mitad del salario mínimo de la NBA. Este año es un poco menos de $600.000, el año que viene será un poco más de $600.000. Si un jugador es consciente de que en el draft su rango es entre el 40 y 50, por ejemplo, y la perspectiva es que los equipos le ofrezcan solo un contrato dual y es un jugador que en la universidad es relevante, probablemente, ¿no? Al final, si no. Por eso es un jugador que probablemente va a ser seleccionado en el draft, es casi garantizado que va a cobrar más en la universidad. Y frente a cobrar $600.000 en la NBA, estar en el fondo del banquillo, jugar fundamentalmente en la G-League y posiblemente no conseguir hacerse un hueco en la liga, que hay jugadores buenos que consiguen romper esa barrera y lograrlo, ¿no? Pero ante ese riesgo es normal que un jugador vuelva a la universidad. Y ahí es donde más se va a ver perjudicada la liga. Jugadores de tercer año universitario, buenos, pero que no tienen muchísimo atractivo para los equipos NBA en este momento, volverán a su cuarto año y tal vez a su quinto año a cobrar mucho dinero porque es el momento donde son más dominantes en la universidad frente a arriesgarse a estar en contrato dual y en mitad de la temporada ser cortados. Ese es el punto donde NIL y el dinero universitario que está entrando y aumentando cada vez más sí que afectará al draft. No es Cooper Flagg, no es Dylan Harper, no es Ace Bailey, en absoluto. Y tal vez esté equivocado, claro que sí. A lo mejor Cooper Flagg toma la decisión de volver a la universidad, pero en ese caso será una decisión emocional y no por motivos económicos, porque estará dejando sobre la mesa un año cobrando muchísimo dinero a largo plazo. Y ya está, con esto hemos acabado. De hecho, le he dedicado más tiempo de lo que esperaba. Este vídeo ha sido un poco una chapa, lo siento para aquellos que no les interese mucho este tema, que supongo que ya no estaréis aquí, pero a aquellos a los que os ha interesado, os lo agradezco mucho. Dadle a like al vídeo también, que se agradece un montón. Y ya que estamos, vamos a responder una pregunta centrada un poco en el draft, no en el dinero en sí, pero esta es una pregunta de Dani Sass, que lo que dice es: buenas, Denis, primero felicidades por el canal. ¿Puede un jugador que será un pick alto decidir no entrar en el draft y negociar con el equipo que quiera el contrato? Y en caso de ser posible, ¿por qué no pasa más? Entiendo que el hecho de lo bonito de ser drafteado, pero creo que tiene más ventajas no hacerlo. No, un jugador no puede no presentarse al draft y luego ir a la NBA. Un jugador tiene que pasar por el draft obligatoriamente. Lo que pasa a veces es que la gente del jugador le dice a los equipos que su jugador no está interesado porque puede tener beneficios por salir no drafteado. Y es que cuando un jugador no es seleccionado en el draft y pasa a ser uno de esos jugadores no seleccionados, puede negociar con cualquier equipo y firmar el contrato que sea, que obviamente son contratos bajos, porque si no, alguien lo hubiera seleccionado. Esto funciona con picks de segunda ronda. Si un tío es un talento top 15 del draft, no va a ser no drafteado, porque algún equipo le va a echar cara y aun si el jugador dice que no, le va a seleccionar porque no dejas pasar un talento top 15 en el top 25, por mucho que la gente te diga lo contrario. Eso es un poco la realidad, ¿no? Pero un ejemplo es Austin Reeves, de hecho lo menciona alguien en el comentario, pero se ha liado. Hay una respuesta de alguien que dice: en teoría un jugador puede declararse no elegible y luego negociar con un equipo. Así lo hizo Austin Reeves con Lakers. No, eso no es cierto. Austin Reeves no se declaró no elegible. El agente de Austin Reeves, en el rango de Reeves, que sería tal vez del 45 al 60, porque estábamos equivocados con él y no esperábamos que fuera tan bueno como es, en el rango de Austin Reeves hubo equipos interesados, pero que solo le ofrecería un contrato dual y que tal vez no les interesaba o no le interesaban como destino a Reeves. Y ahí el agente de Reeves es quien dice: oye, a mi jugador no le interesa tu equipo, si lo seleccionas se va a ir a jugar a Europa o se va a ir a jugar a Australia. Es un poco la amenaza, ¿no? Se hizo con Bronny James también. Y cuando un jugador, su rango es del 45 al 60, los equipos se lo creen, de bueno, vale, pues no voy a arriesgarme porque es posible que de verdad se vaya, y desde luego si está disponible en este rango nadie tenía tantísima fe en él, ¿no? Pero ningún jugador puede seleccionarse no elegible. Una cosa es decir que te gustaría que no te elijan y otra ser no elegible. Sin pasar por el draft, nadie puede entrar en la NBA.
Y dicho esto, ya está, ya me he alargado bastante, pero esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.